Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 19, del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Este pasaje es sobre Zaqueo. Amén. Es Lucas 19, del 1 al 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo duplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, queremos recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, la verdad que es una porción muy conocida. Creo que hasta hay una alabanza de que Zaqueo era pequeño así, y muy pequeñito era él, dice la alabanza, ¿verdad? Y entonces no es desconocido este personaje de la Biblia. ¿Por qué razón vino Jesús a la tierra? Bueno, vino a salvar a una persona que para Israel, siendo israelita, era despreciable. Porque para ellos mismos, Zaqueo era despreciable por el empleo que tenía. Pero para eso vino el Señor, para venir a salvar lo despreciable de este mundo. ¿Qué era Zaqueo? Bueno, un recaudador de impuestos. Era un israelita que estaba al servicio de los romanos. Zaqueo no tenía un salario. Zaqueo no era que, bueno, le vamos a pagar tanto, ¿verdad? Sino que el trabajo de él era que en cierta región él era el encargado de cobrar el impuesto a todos los israelitas para los romanos. Entonces, se dice que al mejor postor le daban esa asignación. Entonces venía él y recogía, él tenía que recoger. Pero había algo pactado entre él y el imperio. Y era que si para esa región se destinaba y se le decían a Zaqueo: ustedes van a pagar tanto de impuesto, entonces él tenía que recoger ese impuesto. Y todo lo que sobrara era de él. Entonces, dice ahí la palabra también que era alguien rico. Quiere decir que había hecho bien su trabajo. No dejaba pasarle a nadie que no pagara su impuesto, sino que tenía que hacerlo. ¿Para qué? Para poder, era un acuerdo. Él iba a dar tanto y lo que quedara, lo que sobraba, entonces era para él. Pero a pesar de esta situación o lo desagradable que era Zaqueo para esos israelitas, venció un obstáculo: ver a Jesús, porque dice que procuraba verle, aunque esto le acarreara problemas. ¿Problemas como qué? La gente de seguro cuando lo viera le iba a decir algo: vete de aquí, es decir, tú no, ¿qué tienes que estar haciendo aquí? O se podía meter en problema con los romanos porque andaba detrás de Jesús. Entonces, vemos aquí que dice que él que procuraba verle. Entonces, Zaqueo tuvo un deseo, y el deseo que él tenía era ver a Jesús.
Probablemente, porque en el capítulo, no lo vamos a buscar, pero en el capítulo 7 y 8 eh, se dice que Jesús vino que era amigo de publicanos, de pecadores, de prostitutas, de lo peor, ¿verdad? Y entonces, de seguro, algo oyó de eso Zaqueo, que quería ver quién era Jesús. Es decir, tanto que mencionan, pues, los rumores o los malos comentarios sobre una persona se conocen, ¿verdad? Entonces habían llegado a esos lugares diciendo que Jesús se juntaba con ese tipo de personas. Y él, como era de este tipo de personas, despreciado por la sociedad, aún la misma sociedad los despreciaba. Es decir, a nosotros muchas veces nos desprecian por el hecho de que somos cristianos, pero a eso los despreciaban porque estaban al servicio de los romanos. Entonces, y me llamaba la atención de que procuraba verle, es del griego seteo, y eso es buscar, pedir, querer algo. Pero también es aplicable a qué preguntas, qué buscas. Entonces, yo me hacía una pregunta, ¿qué estaría buscando Zaqueo? Sí, porque económicamente no le hacía falta nada. Dice que la palabra que era rico. Probablemente por su empleo tenía más enemigos que amigos. Había escuchado de Jesús y probablemente tenía una curiosidad de ver cómo era este hombre y las cosas que podía hacer. Entonces, deberíamos de preguntarnos nosotros por qué razón buscamos a Jesús. ¿Qué nos lleva a buscar a Jesús? En el caso de Zaqueo fue su necesidad. Definitivamente había algo que el dinero no podía llenar. Había algo en él de que había que completarlo. Había algo y era una necesidad. ¿Por qué digo que había algo y etcétera? Es porque muchas veces cuando nosotros nos alejamos del Señor, llega un momento en que sabemos que necesitamos algo, pero no sabemos cómo satisfacerlo. Sabemos que se llama Jesús o sabemos que se llama Dios, pero no procuramos llenarlo con Jesús, sino que buscamos un medio alternativo. Entonces, ¿qué necesitaba Zaqueo? Amigos, porque probablemente, como decía, por su trabajo no tenía paz, descanso, respeto, admiración, consideración. Son cosas que probablemente Zaqueo no tenía. Porque qué respeto iban a tener, qué respeto iba a tener el pueblo de él, o qué admiración, o qué consideración. Porque ¿por qué Zaqueo no se atrevió a pasar en medio de la multitud y llegar donde estaba Jesús? Como aquella mujer que tenía un flujo de sangre y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Y vemos que había pasado 18 años con un flujo de sangre, probablemente una condición dura para esta mujer, ya en lo último, ya sin fuerzas, lo había gastado todo en doctores y etcétera. Entonces, ¿por qué razón Zaqueo no se atrevió a llegar? Si es que yo creo que no era problema de llegar. Entonces, ¿qué buscaba con ir a ver a Jesús? Parecía que quería ayuda, pero quería una ayuda de lejos. No quería tal vez aceptar, no quería tal vez reconocer, y probablemente él creía que tal vez viendo a Jesús iba a llenar algo. Entonces, Zaqueo quería conocer a Jesús de vista. ¿Por qué? Ahí lo dice. Dice que quería ver. No dice en ningún momento que quería hablar con él. No dice en ningún momento que quería escuchar su voz, o etcétera. No quería nada de eso. Él quería verlo. Y probablemente con eso él se iba a sentir satisfecho. Entonces muchas veces el hombre busca a Dios de lejos. ¿Por qué? Porque no quiere tener comunicación. ¿Qué habrá escuchado entonces Zaqueo de Jesús?
Si este hombre conocía los corazones, tal vez ese rumor o ese comentario había llegado donde Zaqueo. Si a Zaqueo se le había dicho que podía levantar enfermos, etcétera, un montón de cosas, probablemente por esa razón Zaqueo solo quería verlo de lejos. ¿Por qué? Porque de seguro, al conocerlo, a estar frente a Jesús, iba a sentirse pecador, iba a sentirse mal, porque eso sucede. Cuando nosotros estamos frente a Jesús, nos sentimos mal. Un ejemplo podría ser, creo que cuando uno estaba pequeño y había hecho algo malo, pero todavía no sabía, bueno, no sabían el papá, nuestros papás, sin que ellos supieran, pero nosotros solo el hecho de estar a la par de ellos, sin que ellos supieran lo que habíamos hecho, no sé, pero a mí me entraba un nerviosismo. ¿Por qué? Porque yo decía, cuando le cuenten, cuando le digan. Entonces muchas veces nosotros buscamos al Señor de lejos porque sabemos que cuando estemos frente a Él, o cuando estamos en su presencia, no le podemos mentir. No podemos decirle, sí, Señor, no, es que yo voy a ver cómo le hago, yo voy a ver cómo salgo de esas cosas. Entonces estamos conscientes de que somos necesitados, de que algo falta en nuestras vidas. Y el problema es que muchas veces tenemos no una, sino que varias necesidades y preferimos seguir así. Y creemos que con el tiempo vamos a superar las cosas y creemos que con el tiempo vamos a poder sentirnos llenos. Entonces, muchas veces no nos podemos dar cuenta que nos hace falta algo. Y otras veces solo sentimos el vacío en nuestra vida sin saber qué es. A Zaqueo le hacía falta una cosa, y era conocer a Jesús, no verlo. Ahora, cuando yo digo conocerlo, nosotros entendemos de que es conocer a Jesús es reconocer que Él es nuestro Dios, reconocer que Él es el único que nos puede ayudar. Entonces, ¿cuál es su necesidad o cuál es nuestra necesidad? ¿Qué cosa nos hace falta para sentirnos satisfechos? Probablemente, y no estoy diciendo que no tengamos, pero probablemente nos hace falta más de Jesús en nuestras vidas. Y hasta que no sea Él el centro de nuestras vidas, nada nos llenará. ¿Por qué digo el centro? Porque es necesario que Cristo sea el centro de nuestras vidas para que las cosas materiales que nos hagan falta no nos hagan cambiar respecto a cómo nos sentimos, sino que aunque no tengamos algunas cosas, nos sentamos satisfechos porque tenemos a Cristo. Entonces aquí podemos ver el conformismo de Zaqueo. ¿Por qué? Porque para Zaqueo era suficiente verlo. Bueno, fue diligente. Dice que al ver que había mucha multitud, se adelantó. Yo me pongo a pensar, si había mucha gente y el Señor tenía que pasar por un lado, yo me hubiera ido hasta donde no hubiera gente y me hubiera quedado parado. Es como cuando se va a inaugurar algo, cuando acaba de salir, es increíble que sale el celular, tal celular que es el más famoso y se hace fila, hay que ir a comprar los tickets porque va a haber un partido, sale la última película y no sé qué y se está esperando y la gente puede llegar 2-3 días antes a hacer cola. O va a llegar su artista favorito o un personaje célebre o lo que sea y la gente es capaz de llegar 2 días con anticipación, llevar una silla y ahí estarse. Pero es que Zaqueo no quería verlo cerca. Algo había en él que decía, no, con verlo suficiente. Él no quería tener una comunicación. Entonces fue diligente, es que no era ningún sencillo. Fue diligente y se apresuró y se sube a un sicómoro y entonces ya estaba arriba y ya bueno, desde aquí veo bien, aquí tiene que pasar y aquí lo voy a ver. Entonces, Zaqueo quería ver a Jesús, no quería platicar con él. En otras palabras, Zaqueo no quería rendirse ante él. ¿Sí? Muchas veces el hombre quiere ver a Jesús y así sentir paz, pero no quiere acercarse a Dios. Mucho menos queremos rendirle cuenta. Un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia?
porque pues sí, hay que ir a la iglesia, ¿verdad? No podemos dejar de ir al culto. Pero en más de alguna ocasión, siendo sinceros, hemos llegado a la iglesia sin querer hablar con el Señor. Sino que estamos ahí porque, pues sí, hay que ir y tengo que hacer acto de presencia, porque si no mi familia va a empezar a preguntarme que por qué no voy, que por qué no quiero ir, y entonces eso se vuelve, pero no tenemos deseo de estar cerca. No tenemos hoy, ese día no tenemos el deseo de querer acercarnos a Jesús y platicar con Él. Llegamos y el que ora es el que oró, pues, y la predicación y todo lo demás, pero nos sentimos, sabemos que hemos hecho algo y así estaba este hombre. Cuando el hombre se propone hacer algo, se esfuerza para lograrlo. Cuando el hombre quiere hacer algo, lo hace. Muchos ponemos como excusa la estatura, en el caso como que hemos de Zaqueo, la capacidad, los recursos. Es cierto, Zaqueo era pequeño de estatura, pero por su empleo tenía que ser una persona con carácter. ¿Sí? Parecía que por ser pequeño se fue. No. Para mí, voy a poner aquí unos puntos para que darme mejor a entender. Era un cobrador de impuestos. No era una persona sencilla. Tenía que tener un carácter fuerte para conseguir el cobro de los impuestos. Significa que de seguro algunos hasta le tenían miedo. ¿Con qué autoridad no llegaba este hombre a decir, va, págame? ¿Sí? ¿Con qué autoridad no iba a llegar a cobrar? Probablemente hasta tenía la autoridad de poder decir, ve, este no pagó los impuestos, métanlo preso. Entonces, Zaqueo no era ninguna persona sencilla. Y entonces cuando Zaqueo se proponía hacer algo, me imagino que lo lograba. Entonces, no es posible que el Imperio Romano designara a una persona con escrúpulos para dicha tarea, sino que al contrario, el que estaba en ese puesto es porque no tenía escrúpulos. ¿Cuántas personas le habrán dicho a Zaqueo, Zaqueo, no tengo más dinero, esto es para que coma mi familia, esto es para... No, tenés que pagar, todos pagan impuestos y vos tenés que pagar impuestos y lo primero es esto. Entonces no era una persona... por eso era despreciado, por eso era odiado entre los israelitas. ¿Por qué? Porque para ellos era como que estuviera el imperio ahí cobrando. Entonces tenía que ser una persona que pasara por encima de sus hermanos para lograr su objetivo. ¿Sí? Habiendo tanta necesidad, él había hecho su riqueza de cobrarle a todos. Es que, como explicaba al principio, el imperio le decía, vas a dar tanto, y él tenía que ver cómo hacía, pero para que todos pagaran y quedarse con todo. Entonces, ¿qué sucede? De seguro era una persona muy ambiciosa. Era una persona muy ambiciosa que siempre quería más, siempre quería más, siempre quería más, siempre. Había una necesidad en él. Entonces, definitivamente que Zaqueo no era una persona agradable. ¿Sí? Pero Zaqueo fue en pos de aquel hombre que hacía milagros. Entonces, Zaqueo sí tenía una necesidad. Entonces, qué difícil es aceptar que somos necesitados de Dios. Y cuando digo difícil de aceptar es porque es cierto, tenemos al Señor, lo conocemos, le buscamos, oramos y probablemente sea sincero nuestra oración. Si nos congregamos es porque sí tenemos el deseo de congregarnos, no solo es por el hecho de cumplir con nuestras familias o que el Señor vea, no, probablemente sí hay una sinceridad en nuestros corazones pero es necesario tener más acercamiento con el Señor. Probablemente hemos estado viendo de lejos al Señor y creyendo así, sintiéndonos bien, ahí está, ¿sí? Ahí está el Señor. Sí, yo sé que ahí está el Señor y que yo sé que cuando le hable el Señor va a llegar a donde yo estoy, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor no solo quería ver a Zaqueo, ¿sí? Entonces, ¿qué llegó donde Zaqueo? Su salvación.
Para Jesús fue suficiente que Zaqueo quisiera verlo. ¿Qué cosas? Ahora vamos a la otra parte. ¿Qué cosas lo limitaron a él a acercarse a Jesús? ¿Será que Zaqueo se sentía indigno? ¿Será que Zaqueo se sentía malo? ¿Será que creyó que, aunque había oído de que él era amigo y comía con pecadores y publicanos, será que vino esa duda a la vida de Zaqueo en decir, me va a despreciar como todos me han despreciado? ¿Me va a tomar por malo como todos me han tomado por malo? Y entonces tenía un propósito que el Señor llegara a esta ciudad, tenía un propósito que el Señor llegara a Zaqueo. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra, al final dice que, dice, no, si él también es un hijo de Abraham. Jesús había venido también por Zaqueo. Señor, el Señor cuando desciende a la tierra y muere, también vino a morir por Zaqueo. Entonces el Señor también ha venido por nosotros. También el Señor ha venido, murió por nosotros. También el Señor sufrió para pagar nuestros pecados. Entonces ahora debemos de entender de que no tenemos ninguna excusa por la cual no podamos acercarnos al Señor. Y que Él desea que no solo lo veamos, sino que nos acerquemos. Ahora, qué misericordia en la vida de Zaqueo, que el Señor se acercó. Pero el primer paso lo había dado Zaqueo. Porque Zaqueo, él creyó. Es que muchas veces ese es nuestro problema. Muchas veces creemos algo y no es así. Él creyó que con solo verlo iba a llenar una necesidad. Que con solo verlo se iba a sentir bien o diferente y se iba a ir para su casa. Y bueno, vi a Jesús. Entonces, para muchos, Zaqueo no era digno que Jesús lo mirara. ¿Por qué? Porque ahí lo vemos. Después dice que muchos empezaron a decir, bueno, ¿y con quién está? Pues mucho menos que le hablara. Es decir, para muchos era, no, a ese no lo mires. Es decir, no le prestes ni atención porque es el que nos ha hecho mal, el que no sé qué. Ahora, que le hablara. Y peor aún, que le haya pedido que lo recibiera en su casa. Entonces, detrás de esa apariencia que proyectaba Zaqueo, había un hombre que no era feliz. Ahora, muchas veces esto se oye muy tajante. Y no quiere decir que seamos infelices. No. No quiere decir que seamos infelices. Pero cuando estamos tranquilos y cuando el Señor muchas veces nos habla, llegamos a entender de que muchas veces hay cosas que necesitamos llenar en nuestra vida. Como nuestra autoestima, en algunos casos el carácter, etcétera. Entonces, Zaqueo reconoció de que no era un hombre feliz. Zaqueo reconoció que necesitaba a Jesús. Y Zaqueo comprendió algo, que aunque él no entendía qué era, ya no quería seguir viviendo así. Porque para él había una oportunidad en su vida. Si este hombre habla con publicanos y come con pecadores y todo lo demás, significa que yo puedo acceder a él. Pero de seguro tal vez tuvo pena. Entonces, ahora aquí vemos lo hermoso de su salvación, y es que Jesús sabía que en medio de la multitud había llegado Zaqueo. También sabía que Zaqueo deseaba verlo y que se adelantó para subir a un árbol por donde iba a pasar Jesús. Vemos aquí que fue, como decía yo, ¿verdad? Vemos que fue diligente, pero él podía hacer algo más. Muchas veces nosotros somos capaces de pasar obstáculos, pero muchas veces esta complacencia en nuestras vidas nos hace que no los avancemos. No porque no podamos, sino que porque no queremos. Entonces, Zaqueo sabía que necesitaba tener un acercamiento con él.
pero solo lo quiso ver. No sé si me doy a entender. Es decir, él sabía que necesitaba acercarse, platicar, que le hablara, que le dijera algo, pero había algo que decía, no, 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 hasta aquí. Ahora, ¿cuál fue su salvación? Que Jesús sabía que ahí estaba Zaqueo. ¿Por qué? Porque cuando iba pasando, ¿sí? Es de ponernos de imaginarnos por un momento esa situación, ¿verdad? Ya nos imaginamos la cantidad de personas que estaban alrededor de Jesús, la bulla que había alrededor de Jesús, las distracciones que habían alrededor de Jesús. Pero el Señor sabe dónde estamos y sabe cuál es nuestra necesidad, y esa es la salvación para nuestras vidas. Entonces viene el Señor y dice que levantó su mirada, y lo maravilloso de esto fue que lo llamó por su nombre. Y le dice, Zaqueo, desciende. Zaqueo, baja, porque es necesario que yo pose en tu casa. Entonces, asimismo el hombre sabe dónde está Dios. Sí, nosotros sí sabemos dónde está Dios. Muchas veces llegamos a la iglesia, pero mirándolo de lejos. Aunque no solo es en la iglesia, ¿verdad? Pero sabemos dónde está Dios. Mas Él ve nuestras necesidades. Ahora, fue un impacto muy grande en la vida de Zaqueo cuando el Señor lo llama por su nombre. Y dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahí vemos que hubo un cambio en la vida de Sansón. ¿Por qué? Porque hasta nosotros lo hemos dicho, no creo que muchas veces, mientras uno es feliz puede sobrellevar cualquier cosa, ¿verdad? Y cuando uno se siente gozoso, cuando uno se siente alegre, cuando uno se siente feliz, las demás cosas no tienen la importancia, no tienen una importancia, una relevancia. Entonces vemos este hombre que con solo que el Señor le hablara, que lo llamara por su nombre, hubo un cambio en el momento. Entonces, así mismo es cuando nosotros estamos en alguna situación y sentimos que el Señor está cerca sobre nuestras vidas. Muchas veces no lo hemos buscado para pedirle ayuda, pero Él viene a nuestra ayuda. Entonces, para hablar con Cristo, necesitamos descender. ¿Qué pasó con Zaqueo? Dios lo hizo, ¿qué? Descender. Y le dijo, no, 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 aquí abajo. Aquí. Probablemente Zaqueo habrá sido de seguro una persona muy orgullosa. Muy orgullosa. Pero no le importó subirse a un árbol. No le importó hacer el ridículo. ¿Sí? No quiso acercarse al Señor con el poder o con la autoridad o con su capacidad económica para... Porque ¿qué le costaba decir, llevarse a unas 5 personas y decirle, va, ustedes me van a ir paso y me quiero acercar a Jesús? Sino que llegó él solo. Entonces, ¿qué ve el Señor? Cuando reconocemos que tenemos necesidad, probablemente no vamos a poder llegar hasta donde está Él. O probablemente por nuestra condición y nuestra situación lo vamos a querer ver de lejos. Entonces, ¿qué vio Jesús en Zaqueo? Su necesidad. ¿Pero qué vio Jesús en Zaqueo? Esto, procuraba verle. Zaqueo quería verle, pero no solo era hecho por ver quién era, sino que quería verle porque sabía que ese hombre podía hacer algo por él, sabía que ese hombre podía llenar algo en él. Y Zaqueo
Con solo verle dijo, me voy a sentir bien, voy a llenar algo que en mi vida. Entonces, para hablar con Cristo necesitamos descender. ¿Y qué es descender? Bueno, reconocer nuestra necesidad, reconocer que Él es el único que puede llenar nuestras vidas. Entonces viene y le dice, desciende porque me es necesario posar. Y este posar es tomar el control de nuestras vidas y es tomar el control de nuestros corazones. Entonces, Jesús no solo posó en la casa de Zaqueo, sino en su corazón. Jesús dice que llevó salvación a su casa. Y fue salva también su casa. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos paz? Cuando somos felices. Bueno, contagiamos a los demás. Contagiamos a los de nuestra casa, porque qué difícil es vivir y vivir infelices. Si tenemos que vernos todo el tiempo, tenemos que hablar todo el tiempo, tenemos que hablar y muchas veces las cosas se vuelven tensas. Pero en este caso, ¿qué hizo la diferencia? Bueno, la diferencia fue que Zaqueo, al reconocer su necesidad, trajo salvación a su casa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros podemos traer paz a nuestros hogares. Podemos traer esa felicidad a nuestros hogares. ¿Cuándo? Cuando decidimos reconocer nuestra necesidad y descender para ver a nuestro Dios. Entonces, para ser felices, necesitamos dejar entrar a Cristo en nuestros corazones. Y lo que no nos hace feliz, sacarlo de nuestras vidas. No estoy diciendo que vamos a hacer lo que hizo Zaqueo y que empezó a repartir lo que tenía. No. Zaqueo entendió. Zaqueo entendió que ahora no necesitaba todo eso para ser feliz. Ahora ya era feliz. Zaqueo se dio cuenta de que se había esforzado muchos años, había hecho bien su trabajo, pero no lo había satisfecho. Y ahora con solo conocer a Jesús le cambia la vida. Probablemente, porque la Biblia no lo dice, pero probablemente Zaqueo tenía años de no ser feliz. Probablemente Zaqueo tenía años de no sentir paz. ¿Cuánto tiempo habrá pasado Zaqueo buscando esa admiración o ese respeto de los demás hacia él y sin conseguirlo? Y ahora el Señor lo hace sentir diferente, lo hace sentir importante, y no por lo que tenía, sino porque Jesús llegó también por Zaqueo. Y eso debemos de entender nosotros, que para Dios nosotros somos importantes. ¿Por qué? Porque por nosotros, por cada uno y por separado, el Señor ha venido. ¿Y qué nos dice? Desciende. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando desciendas, cuando reconozcas tu necesidad, va a haber un cambio en tu vida. Entonces, para concluir, demos el paso más importante. ¿Y cuál fue el paso más importante que dio Zaqueo? Dice versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Cuando dice quién era Jesús, es porque no lo conocía, había escuchado. Procuraba ver quién era Jesús. Entonces, demos el paso más importante y es, procuremos buscar, porque hoy ya lo conocemos. Es decir, ahora la palabra nos habla a personas que ya lo conocemos. Ahora, procuremos buscar a Jesús siempre. Y solo así vamos a poder tener
una vida satisfecha, una vida feliz. Y es la única manera de que haya un cambio, no solo en nuestras vidas, en nuestra familia, en todo lo que esté a nuestro alrededor. Entonces, la meditación del Señor era esta noche. Procuremos buscarle. ¿Por qué? Porque Él sabe dónde estamos. Procuremos buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él conoce y sabe cuál es nuestra condición. Procuremos buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades y es el único, por pequeña que sea, porque no sé cuál es su necesidad, solo yo sé cuáles son mis necesidades y muchas veces ni yo sé qué es lo que quiero y muchas veces ni yo sé qué es lo que necesito, pero el Señor sí, y es el único que puede llenarnos por completo y tener un cambio en nuestra vida. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por venir a salvarnos. Gracias por venir a buscarnos. Porque si tú llegaste a Jericó, Señor, fue porque ahí estábamos también nosotros, queriéndote ver de lejos. Y no querer platicar contigo. Porque probablemente estamos conscientes de que no hemos hecho bien las cosas. Probablemente estamos conscientes de que solo te hemos buscado cuando queremos pedirte algo, cuando hemos tenido una necesidad. Señor, que en nuestras vidas siempre esté este procurar, anhelar, depender, querer más de ti. Señor, gracias porque nos has llamado por nuestro nombre. Señor, gracias porque tienes misericordia de nosotros y nos hablas por medio de tu palabra, nos hablas por medio de la oración, nos hablas por medio, Señor, de una meditación también. Y aunque nosotros, Señor, estamos ahí a lo lejos, tú tienes misericordia y nos llamas por nombre. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Señor, tú conoces nuestros anhelos. Señor, tú conoces nuestras carencias. Y aún así, Señor, no te ha importado amarnos. No te ha importado escucharnos. No te ha importado atendernos. Y en medio de nuestra necesidad, tú siempre has llegado, Señor, para poder llenarnos. Cuando nos hemos sentido solos, cuando nos hemos sentido afligidos, preocupados. Señor, aún muchas veces por una alabanza tú vienes y llenas nuestros corazones. Padre, gracias por no dejarnos. Padre, gracias por siempre estar ahí cerca de nosotros. Y gracias porque nos has llamado por nuestro nombre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos hablado una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.